Buenas tardes, hermanos. Me da gusto verles. Saludamos a los que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo desde su iglesia Camino de Santidad en Acapulco, Guerrero. Bueno, hoy es miércoles de estudio bíblico y como saben, hoy empezamos un nuevo libro, ¿verdad? ¿Qué libro empezamos hoy? Colosenses, así es. Ahí vamos, poco a poco, ya vamos a la mitad casi del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Son muy interesantes estas cartas. Y hoy vamos a empezar precisamente vamos a empezar Colosenses, así que busquen en sus Biblias Colosenses capítulo 1, y hoy vamos a ver pues algo que ya sabemos, la grandeza de Jesucristo. Sin duda que Dios es grande, y empezamos con el saludo y el agradecimiento, y Pablo saluda a los cristianos. ¿Sí saben? ¿Alguien de aquí sabe por qué se llama el libro? ¿Ya se acuerdan que vimos que, por ejemplo, Efesios son los cristianos de Éfeso, Filipenses, los cristianos de Filipo, Colosenses, ¿de dónde son? Digo, Romanos no les pregunto porque ya es muy más obvia todavía, ¿eh? De la iglesia de Colosas. De Colosio no, del Coloso tampoco. Seríamos colosenses nosotros, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero bueno, no tanto, porque ahorita vamos a ver, pero bueno, ahorita vamos a ver. Y por si no sabían, la iglesia de Colosas, o esta ciudad de Colosas, estaba en lo que actualmente hoy es, ¿alguien sabe? Turquía. Lo tenía en la punta de la lengua. Así que es en Turquía. Ahora es Turquía, obviamente, pero imagínense todo lo que Pablo andaba por toda Europa prácticamente, ¿eh? Y a patín, ¿eh? No que el vuelo charter, el tren, bala, ni nada por el estilo. Así que empieza la palabra de Dios diciendo así, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad ¿de quién? De Dios. Y Timoteo, nuestro hermano, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Así que probablemente Pablo escribió la carta debido a la visita de Epafras, de Colosas. Pastor, ¿quién es Epafras? Bueno, lo vamos a leer más adelante. Es probable que el propio Pablo, hermanos, así como lo van a oír, nunca haya visitado Colosas. Simplemente le dieron referencias de ese pueblo, de esa ciudad. ¿Pero quién se las dio? Epafras. Epafras era amigo de Pablo y Epafras sí había ido a Colosas. Y luego continúa en el saludo Pablo diciendo, y Timoteo, nuestro hermano. ¿Verdad? Todos casi sabemos quién fue Timoteo, era un compañero estimado de Pablo, pero se fijan, Timoteo no era apóstol. Y ahorita vamos a aclarar eso. Dice Pablo, apóstol, ¿verdad? Y luego dice, ¿y Timoteo qué? Nuestro hermano. No dijo Pablo apóstol y Timoteo también apóstol, ¿no, verdad? Aunque Timoteo aparece aquí en el saludo, nunca se le ha considerado partícipe de la composición de esta carta. Ahora, ¿por qué Timoteo no era apóstol? Muy fácil, hermano, porque Timoteo nunca vio a Cristo. ¿Sí? Todos los apóstoles vieron físicamente a Cristo, incluido Pablo. Pastor, Pablo no estuvo ahí, sí, se le apareció en el desierto y lo vio, ¿sí? Así que por eso Pablo se considera el último apóstol, ¿vale? Así que yo sé que soy muy repetitivo, pero quiero que quede muy claro. Por eso es que hoy en día alguien que te diga un apóstol que es apóstol, ¿sí? ¿Cuándo viste a Jesús? ¿Sí? No es que lo soñé, no. ¿Cuándo lo viste? ¿Cuándo lo saludaste? ¿Cuándo lo tocaste? ¿Sí? Así que a los santos, continúa diciendo, y hermanos fieles. Cuando Pablo se dirigió a los santos, no hizo distinción entre algunos cristianos y otros de la iglesia de Colosas. Todo verdadero cristiano, hermano, ojo con lo que acabo de decir, todo verdadero cristiano es un santo. ¿Sí? Así que por eso dice a los santos. Sin embargo,
Pablo podría hacer una distinción con la frase hermanos fieles, ¿sí? Podría referirse a aquellos que han aceptado, que no han aceptado la falsa enseñanza que tanto le preocupaba en esta carta, ¿sí? ¿Por qué puede haber cristianos y por qué puede haber cristianos fieles? A lo mejor porque Pablo recalca, ¿sí? Porque a lo mejor todos somos cristianos, pero de repente hay gente que nos desviamos en querer conocer más cosas que no son bíblicas, y está el cristiano que dice, pues sí, ya lo vi, pero yo creo que eso no es bíblico. Yo soy mal, esto está en la Biblia y esto sí lo creo, esto no. Entonces a lo mejor puede ser cristiano, pero un cristiano fiel, porque tú eres fiel ¿a qué? A la palabra, ¿sí? Por eso dice cristianos fieles. ¿Quiénes estaban en Colosas? La ciudad de Colosas era probablemente, hermanos, la más pequeña y la menos importante a la que Pablo escribió. Quizás nos sorprenda que Pablo dirigió su atención a los cristianos de Colosas en un momento en que tenía quizás otras preocupaciones. Pero sin embargo, aparentemente, hermanos, consideró la situación de Colosas, o más bien lo que estaba pasando en Colosas, que era muy importante como para merecer su atención al grado de escribirles esta carta, ¿sí? Pablo escribió porque había problemas, para no variar, entre los cristianos de Colosas, ¿sí? Pero el problema doctrinal, muchos hoy conocemos como herejías, para más o menos se ubiquen, ¿sí? Herejías colosenses, es difícil describir con precisión porque realmente Pablo no dice exactamente cuál fue el problema teológico, sino que probablemente se trataba de una corrupción del cristianismo con elementos del judaísmo místico y legalista que había en ese tiempo. Místico, ¿por qué? Porque ya estaba el pueblo, por ejemplo, en el área de Egipto, pues ya empezaban con sus dioses, los mismos animales eran dioses, ¿sí? La mitología griega, los horóscopos. Entonces, por eso a lo mejor por ahí viene el problema. Y luego dice, místico y legalista, porque ahora nos vamos al otro extremo, ¿sí? Al que con tantito, pues no, tú no eres hijo de Dios, porque tenías que estar cuadradito, ¿no? Prácticamente. Así que había problemas en los dos extremos. El entorno religioso del primer siglo, hermanos, era muy parecido al de hoy, ¿eh? Porque era una época de mezcla religiosa, donde la gente tomaba prestado un poco de esta religión, un poco de otra religión, ¿sí? Y ahí van metiéndole un poquito de, como chilaquiles, ¿no? Un poquito de todo. Así que la única diferencia era que en el primer siglo uno se unía a un grupo que ya practicaba la mezcla, ¿sí? Así que cualquiera que fuera el problema, Pablo se centró en la solución. ¿Cuál es la solución? Una mejor comprensión de quién es Jesús. Eso nos va a ayudar, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Conocer el verdadero Jesús, hermanos, nos ayuda a ti y a mí a alejarnos de las falsas doctrinas, ¿sí? De las falsas doctrinas, sin importar cómo te la presenten, sin importar. Porque tú puedes ir a un lugar, te pongo un ejemplo, alguien que sea un cristiano nuevo, porque yo sé que aquí hay puros maduros, ¿verdad? Pero alguno nuevo y que llegue a una iglesia y que te digan, a ver, el que dé hoy 1,000 pesos, Dios lo va a sanar. Entonces tú dices, el pastor Edgar dijo un día que cómo puedo saber si es doctrina falsa o no. Que conozca más a Jesús. Voy a buscar en qué parte Jesús pidió algo a cambio de sanar. Entonces, como no lo vas a encontrar, te lo adelanto, pues entonces vas a decir, esto es falsa doctrina. Es muy fácil. Cualquier duda que tú tengas, no me creas a mí, porque a lo mejor hasta yo te puedo engañar. Busca a Cristo. Busca a Cristo. Y la palabra nunca te va a mentir, hermano. Nunca. ¿Sí? Así que eso es mejor, como le dice, ¿cómo le decían al diccionario los niños? El tumbaburro, ¿no? Ese es el tumbaburro cristiano, la Biblia. Ahí vamos a encontrar las respuestas. Así que en Colosas, la ciudad de Colosas, hermanos, ni siquiera se menciona en el libro de los Hechos. Toda nuestra información bíblica sobre la iglesia de Colosas, toda solamente está en Colosenses, nada más. No vamos a encontrar información en otro lado. Y de estas fuentes aprendemos que Epafras fue el responsable de llevar el evangelio a los colosenses, ¿sí?
Lo puedes ver en este libro. ¿Por qué? Porque él era originario de esa ciudad, ¿sí? Así que quizás Epafras, escuchó el Evangelio cuando Pablo estaba en Éfeso, mientras Pablo predicaba en la sala de conferencias de Tirano. Todos los habitantes de Asia, mis hermanos, oyeron la palabra del Señor, ¿sí? No sería sorprenderte, o no tenemos que sorprendernos, que algunas personas de Colosas hubieran escuchado el Evangelio en aquel entonces, en esos lugares. Históricamente Colosas fue una ciudad próspera, fue una ciudad famosa junto con otras ciudades de esa región, pero ¿por qué? Porque ellos eran muy famosos por las tintas que tenían para las telas. En el mercado en el mercader ya de ese tiempo, de Colosas, que ahora es Turquía, se escuchaba mucho de eso, de las tintes para las telas. Y sin embargo, en tiempos de Pablo, su antiguo esplendor estaba en decadencia, es decir, era una ciudad que había sido muy famosa y en ese momento iba como que hacia abajo. Así que esta ciudad, mis hermanos, fíjense lo que le pasó: pereció por causa de un terremoto, ¿sí? Pero poco tiempo después de esta carta, lo atestigua Eusebio. Tácito también mencionó este terremoto que dicen que ocurrió alrededor del año 60 después de Cristo. Por eso fue muy cerca después de que se escribió esta carta. Y luego continúa Pablo diciendo: gracia y paz a vosotros de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesús. El saludo de Pablo, como lo sabemos y ya lo hemos visto en todas las cartas, era familiar pero sincero. La gracia, hermanos, es la buena voluntad incondicional de Dios hacia los hombres y las mujeres, obviamente, que se expresa de manera decisiva en la obra salvadora de Cristo. ¿Por qué nos salvó? Por gracia. Porque ni tú ni yo lo merecíamos. Así que fue pura gracia, ¿verdad? Y esta carta llena de amor, llena de preocupación, hermanos, escrita a una iglesia que Pablo no había fundado ni había visitado, demuestra el poder del amor cristiano, ¿sí? Pablo no necesitaba ver, no necesitaba conocer ni relacionarse directamente con estos cristianos para amarlos y preocuparse por ellos. Hermanos, hay iglesias, aquí lo vivimos, hay iglesias que simplemente porque seamos cristianos te aman, a lo mejor no en el sentido que tú lo entiendes, porque pues pasó como puedo amar a alguien que no conozco, no, me refiero a aman la obra, ¿sí? Aquí, y a lo que iba yo, cuando fue después de Otis, ya estábamos aquí con mi hermana Susi, y casi muchos de los que están hoy no estaban, pero había una iglesia que no nos conocía físicamente, y nos contactó a mi hermana Susi solo para decirnos qué les pasó a su iglesia. No, pues estamos mal, vamos a ir a Acapulco, les vamos a regalar unas láminas. Y vinieron y nos compraron láminas, tantas láminas que al final de cuentas hasta regalamos con los poquitos que habíamos aquí en la iglesia todavía. Y no nos conocían, no nos habían visitado, ¿sí? ¿Por qué lo hicieron? Por amor, simplemente, ¿sí? Así que Pablo también dice: pues les voy a escribir a esta iglesia por amor, ¿sí? Y a veces, hermanos, confundimos. A veces dices: oye, el hermano de allá va a la iglesia de allá de la cosa. Ay, no le hables, porque en esa iglesia hablan muchas herejías. No, nosotros somos aparte. No, somos hermanos en Cristo. Que lleve una doctrina equivocada, bueno, ya es otra bronca, ¿no? Pero somos hermanos, ¿sí? Somos hermanos. Y es importante. Hay pastores incluso, y lo digo con todo conocimiento de causa, que les molesta que por ejemplo, si Bernardo dice: oye, fui a comer, oye, ¿con quién fuiste, Bernardo? Fui con unos hermanos de una iglesia que está allá por Santa Fe. No andes juntándose con esa gente, Bernardo. Y se enojan los pastores. Y yo digo: no puede ser. Al contrario, qué bueno, ¿verdad? Porque intercambiamos puntos de vista, conocimiento. Además, la palabra dice que es hermoso convivir no dice que es hermoso convivir entre hermanos de la misma iglesia. No dice, es hermoso convivir entre hermanos, ¿verdad? Así que es bueno amarnos y preocuparnos, hermanos, por otros también. Así que el hábito de Pablo, hermanos, era orar por todos sus conocidos, incluido Colosenses. Versículo 3.
siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Orando siempre por ustedes. Fíjense. Aunque nunca había conocido a la mayoría de ellos, hermanos, los cristianos de Colosas estaban en la lista de oraciones de Pablo. Y yo creo que es una buena idea que hoy nos da Pablo. Porque nada más, Señor, te pido por mis hermanos de camino de santidad. Señor, te pido por todos mis hermanos de Acapulco, de todas las iglesias. ¿Verdad? Son mis hermanos. Así que los cristianos de Colosas estaban en la lista, hermanos. Oraba por ellos, no solo a menudo, sino dice la primera palabra que siempre. ¿Verdad? Damos gracias. Cuando Pablo oró por los colosenses, hermanos, lo hizo con gratitud. Quizás, yo siempre he dicho, quienes más oran son quienes más motivos tienen para agradecer a Dios. Entre más agradecido estés con Dios, más ganas vas a tener de hablar con Él. Y la gente que menos ora no es que no tenga nada que agradecerle a Dios, es que no se lo atribuyen a Dios. Tengo dinero porque yo soy bueno trabajando. Tengo trabajo porque yo soy muy inteligente. No le atribuyen nada a Dios. Tengo hijos buenos porque yo los he sabido educar. Y nada es de Dios, nada. Entonces no hay que agradecerle nada a Dios. Pero cuando tú tienes trabajo y dices, gracias a Dios, Señor, gracias por el trabajo que me das. Cuando tú tienes alimento en tu mesa, Señor, gracias por el alimento que me das. Cuando tus hijos son buenos hijos, Señor, gracias por los hijos que me diste. Dame más sabiduría para saber educarlos mejor todavía. ¿Verdad? Pero todo se lo adjudicamos aquí a Dios, porque sabemos que todo proviene de Él. Amén. Así que recuerden eso, quienes más oran son quienes más motivos tienen para agradecer a Dios. Así que, ¿por qué Pablo estaba agradecido, hermanos? Versículos 4 y 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Hasta el 5 ahí? Ok. Fíjense qué hermoso, ¿eh? Vamos a leer, a seguirle hasta el 8, por favor. Que ha llegado, dice, hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor, ¿en qué? En el Espíritu, ¿verdad? Fíjense bien, regresamos a Éxodo al 4. Dice, habiendo oído, ¿sí? Habiendo oído. Pablo estaba agradecido, hermanos, por su fe en Cristo Jesús y por su amor en todos los santos. La fe genuina de Jesús siempre tendrá un amor verdadero por el pueblo de Dios como compañeros, mis hermanos. ¿Sí? Por la esperanza, dice, por la esperanza. Pablo estaba agradecido por la esperanza que les estaba reservada en el cielo. Se sentía agradecido al considerar el destino de los cristianos de los colosenses. ¿Cuál es tu destino? ¿O cuál quieres que sea tu destino? El cielo, el paraíso, ¿no? Así que debemos estar también agradecidos por ese destino que Dios nos tiene preparado. Observamos la conocida tríada de fe: esperanza, fe y amor. Para Pablo. Pablo no eran ideas teológicas, hermanos, que dominaban su pensamiento, así como un cristiano, ideas pura teoría, sino también lo vivía. Y luego dice, lo que ya habéis oído en la palabra de la verdad, habiendo oído, ¿sí? Pablo estaba agradecido, hermanos, que su destino eterno se viera afectado por la verdad del Evangelio, ¿sí? Traída por Epafras. Porque él dice, también como aprendisteis de Epafras, ¿verdad? Y así que él está descrito como un fiel ministro de Cristo
en tu favor. Esto no significa que Epafras fuera superior a los demás cristianos de Colosas. La palabra ministro, hermanos, no significa superior. ¿Sí lo sabían? La palabra ministro significa aquel que sirve. Y quizás esos que quieren que les llamen ministros sin servir es que no han sabido el significado del por qué significa ministro. Y ministro es aquel que sirve. Y hoy muchos son ministros pero no sirven, ¿verdad? Así que están usando mal el concepto o el adjetivo. Ministro es aquel que sirve, hermanos. ¿Cuántos quieren ser ministros? Y ministro no solamente es el que se para acá adelante, ¿eh? Podemos ser ministros en todos lados. Exacto. Así es. Y Diego dice, y está dando fruto. Pablo estaba agradecido, hermanos, de que el evangelio estaba dando fruto en todo el mundo, ¿sí? Incluso el evangelio seguía triunfando, seguía creciendo, seguía avanzando, mientras él estaba en prisión. Lo cual nos demuestra, hermanos, que el evangelio de Cristo no lo detiene nada ni nadie, ¿eh? Nada ni nadie. Con un hombre en la cárcel, el evangelio seguía avanzando, trabajando. La doctrina del evangelio, hermanos, se representa como un viajero, cuyo objetivo, ¿cuál es el objetivo de un viajero? Recorrer, ¿verdad? Viajar. Así es la doctrina del evangelio. Tan veloz es este viajero en su recorrido que ya ha pasado casi por todos los países bajo el dominio romano en esta época, y seguiría viajando hasta haber proclamado el mensaje a cada pueblo, a cada tribu, a cada nación y a cada lengua hasta nuestros días. Amén. Ahora, ¿cómo oró Pablo por los cristianos de Colosas? Versículos del 9 al 11 es donde Pablo intercede ante Dios a favor de estos hombres. Dice, del 9 al 11, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como, hermanos, como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno del Señor? Agradándole en unas cuantas cosas, ¿o en cuánto? ¿No? ¿En qué? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fíjense bien. Pedid que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Primero, Pablo oró para que tuvieran conocimiento de su voluntad, informados por una verdadera comprensión espiritual. Hermanos, qué tan importante es que tú y yo conozcamos cuál es la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Porque imagínate si no sabes cuál es la voluntad. Estamos viviendo a ciegas. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo primero por lo que ora Pablo. Quiero que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? Informados por esa comprensión espiritual. Hermanos, conocer a Dios y lo que Él requiere de nosotros es nuestra primera responsabilidad. Tienes que conocer qué es lo que Dios quiere para ti. Si lees esta epístola, esta carta, hermanos, completa, vas a observar que Pablo alude con frecuencia el conocimiento, la sabiduría, incluso cuando consideró que la iglesia tenía deficiencias en estos aspectos, dirigió su atención en oración. ¿Sí? No quería que permanecieran en la ignorancia. Sabía que la ignorancia espiritual, hermanos, es la fuente constante de todo error. La palabra de Dios lo dice: mi pueblo sufrirá por falta de ¿qué? La palabra no dice mi pueblo sufrirá por falta de pan, de dinero, de trabajo. No. La palabra dice por falta de conocimiento. Hermano, porque si tú tienes conocimiento, todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso precisamente es por lo que el mundo hoy está tan decadente y cayendo cada vez más. Por el falso conocimiento que tienen. No conocen a Dios.
Unos no creen en Dios, otros creen en su Dios, hecho a su manera, a su medida, el Dios que me permite pecar, el Dios que nada más me ama, el Dios que no me dice nada, al Dios que yo le hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Es su Dios. Pero no lo conocen, no conocen cómo es el carácter de Dios, cómo es la forma de ser de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que a Dios le agrada de ti, qué es lo que a Dios le molesta de ti. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un buen matrimonio, una buena relación con nuestra pareja, hermanos, es porque estamos empezando a conocer perfectamente a nuestro esposo, esposa. ¿Sí? Y va mejorando la cosa. ¿Sí? Al principio le hace los huevos revueltos porque no sabe que le dan asco los huevos revueltos, ¿verdad? Él los quería a la mexicana, pero después de unos años hasta le da gusto cuando le sirve sus huevitos a la mexicana, porque ya lo conoces, nos vamos conociendo. ¿Sí? Yo sé que en vez de llevar una orden de una docena de flores, mejor le llevo 1 kilo de pastor y va a estar más contenta. Pero eso es cuando vas conociendo. Entonces Dios también quiere que lo conozcamos, hermano, que sepas que le agrada. ¿Sí? Porque tú crees que la gente que hoy, te pongo un ejemplo, que hoy dice creer en Dios y a esta hora quizás ya se está emborrachando, sabe que a Dios no le agrada lo que está haciendo. No lo sabe, no lo sabe, por eso lo está haciendo, ¿verdad? Porque no lo conoce. Así que necesitamos conocerlo, hermanos, conocer todos sus aspectos, conocerlo. Pablo se enfoca mucho en esta parte, en que necesitamos ser instruidos. No quería que el pueblo estuviera en la ignorancia, hermanos. ¿Sí? Así que necesitamos ser instruidos en las cosas de Dios. Y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Con esa frase puedes hacer una prédica de unas 2 horas, nada más con esa última. Pablo oró, hermanos, también, en segundo lugar, para que vivieran de acuerdo con el mismo conocimiento que recibieron, viviendo en un andar digno del Señor. Fíjense, para que vivieran en un conocimiento que ya tenían. Hermanos, es triste, pero también hay cristianos que el conocimiento ya lo tienen, pero no viven como el conocimiento que tienen. ¿Sí? Si aquellos están peor, nosotros decimos quítate, porque aquellos por lo menos dicen, bueno, no saben. Pero el que sabe, y dice la palabra de Dios, más te vale que no me hubieras conocido, porque ahora ya me conoces, ahora ya sabes que esto no me agrada y lo haces, entonces quiere decir que no te importa, quiere decir que no me amas. Es como si yo ando con otra mujer y mi esposa me cacha y le digo, ay, es que pensé que no te ibas a enojar. Es una tontería. Y así, yo sé que da risa el ejemplo, pero así nos vemos cuando hacemos algo que no le agrada a Dios. Yo sé que Dios me perdona, yo sé que Dios es un pecadillo. No, y sabemos que no le agrada, sabemos que no le gusta, y ¿saben qué, hermano? No nos importa. No nos importa y lo hacemos. Y eso no es andar digno en el Señor. Imagínense que las mamás que están aquí, bueno, a lo mejor con mi hermana Lucy, que tenemos hijas en la universidad, los que ya pasaron por eso y los que apenas vienen con hijos en la universidad. Imagínate que guardas un cochinito ahí toda tu vida porque un día dices, yo a mi hija no va a estudiar aquí en Acapulco, ni en México, la voy a mandar a Harvard, allá a Estados Unidos, o a Londres. No podemos con chimpancillos, ¿verdad? Pero bueno, se va. Y entonces resulta que no la vas a ver porque allá se va a ir a estudiar a Inglaterra, la mejor universidad del mundo. Estás gastando todos tus ahorros. Y en 5 años va a llegar y va a regresar. Y yo les pregunto, ¿qué esperamos de ese alumno graduado que viene de Inglaterra? ¿Cómo se va a comportar cuando lo invites a comer? Finito, como dijera acá, ni los dedos se va a chupar, ¿verdad? Va a hablar con educación. Se va a comportar a una altura y dices, si este cuate es ingeniero o es licenciada graduada en la Universidad de Londres. ¿Qué esperas? Estás en un top. Imagínate que llega
Y, o sea, nada que ver. Nada que ver. Dices, qué decepción, ¿verdad? Tanto que invertí para nada. No me hubiera quedado aquí, hubiera salido lo mismo. Pues más o menos algo así, hermano. No andamos dignos del conocimiento que ya tenemos. Dios, sobre todo cuando tú dices, yo hoy creo, Señor, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y yo creo, Señor, que tú eres el único Dios. Y yo hoy te abro mi corazón, te entrego mi vida. Y a partir de ese momento el Señor te dice, a partir de hoy eres ¿qué? Mi hijo adoptado. Vas a ser de mi familia. Hermanos, Dios espera mucho de sus hijos. Y muchas veces lo decepcionamos. ¿Sí? Así que necesitamos ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que Pablo oró también por esto, hermanos. Y este es un patrón conocido que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Nuestro caminar, hermanos, se basa en nuestro conocimiento de Dios y nuestra comprensión de su voluntad. Tenemos que comprender su voluntad, tenemos que conocer a Dios. ¿Sí? Mucho, mucho. ¿Y de qué manera lo vas a conocer? Leyendo su palabra, oyendo su palabra. No hay otra manera, hermanos. ¿Sí? Siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así podremos agradar plenamente a Dios, mis hermanos, y llevar una vida digna. Siendo fructíferos en toda buena obra, llevando fruto. ¿Sí? Llevando fruto, hermanos. Si tú siembras una papaya y no salen papayas, ¿de qué sirvió? ¿Verdad? ¿Qué esperas? Que te dé papayas. ¿Verdad? Nosotros también necesitamos llevar fruto de él. Porque a veces somos árboles secos que no estamos dando nada. A veces ni sombra. Así que necesitamos, hermanos, llevar ese fruto. Y este es un eco del pensamiento de Jesús. No lo busquen, pero se lo voy a leer en Juan 15, del 7 al 8. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así serán mis discípulos. ¿Quieres glorificar al Padre? Tienes que dar mucho fruto, y así serás su discípulo. ¿Sí? Tremendo esto, hermano. Y dice, fructificad en toda buena obra, hermanos. Aquí hay espacio y amplitud suficiente en toda buena obra. ¿Tienes la capacidad de predicar el Evangelio? Predícalo. ¿Necesita consuelo un niño pequeño? Consuélalo. ¿Puedes defender una verdad gloriosa ante miles? Hazlo. ¿Necesita un santo pobre un poco de comida de tu mesa? Dásela. Que las obras de obediencia, hermanos, testimonio, celo, caridad, piedad y filantropía se encuentren en tu vida. No elijas las grandes cosas como tu especialidad, sino glorifica al Señor también en las pequeñas. Fructificad en toda buena obra. No dice fructificad en grandes obras. No, en todas. Quiere decir que sean grandes o sean pequeñas. Va a cruzar un viejito a la calle, ayúdale a cruzar. Pastor, es que nadie me vio de la iglesia. Eso que no importa. Que Dios te ve en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. ¿Sí? No necesitas, eso no lo hacemos por ganar fama, hermanos. Esto no lo hacemos por ser famosos. Esto no lo hacemos para que el mundo nos conozca. No, esto lo hacemos para Dios, para glorificar a Dios, porque estamos agradecidos con Dios por lo que Dios hizo por nosotros. Eso lo hacemos por amor simplemente. No debería existir otra razón. Amén. Así que
fortalecidos con todo poder. Mientras caminamos dignamente del Señor, mis hermanos, su fuerza está ahí para ayudarnos a afrontar todos los desafíos de la vida y para soportar y superar los problemas con las circunstancias, paciencia, y con las personas, longanimidad, con alegría. ¿Sí? El agradecimiento específico de Pablo al Padre, versículos del 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo. ¿Cómo nos hizo el Padre, hermanos? Aptos, fíjense bien, Ya eres apto, ya eres apta. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hermanos, dando gracias al Padre porque, ¿sabes qué? Él nos ha hecho aptos, es decir, Él nos ha capacitado. En la administración divina, el Padre es mencionado en relación con el amplio alcance de su plan de redención. Él es la persona de la Trinidad que inició el plan de los siglos. ¿Sí? Ser partícipes de la herencia de los santos, mis hermanos, es el Padre quien nos capacita, no nuestras propias obras. Él es el que nos capacita. Recibimos esto como herencia en lugar de ganarlo como salario. ¿Por qué ganamos un salario? Porque nos esforzamos trabajando. Como ya trabajé, ahora págame. ¿Estamos de acuerdo? Tú no has hecho nada para ganarte la salvación. Es más, si fuera por nosotros, no la tuviéramos. Así que esto solamente es una herencia que Dios te la da. ¿Cuántos hijos, siendo malos hijos, les dan herencia a los padres? ¿Por qué? Porque los aman. ¿Se lo ganó el hijo? No, no se lo ganó. Pero el padre dice, pues es mi hijo, te lo voy a dar. ¿Sí? Así que, hermanos, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y esto es algo maravilloso. Esto es algo que debemos de estar conscientes. Porque a veces decimos, es que el diablo me está tentando. No, el diablo no toca a los hijos de Dios. Es tu carne. No confundas el diablo con tu carne. Porque ahora le llamamos espíritu de todo. Espíritu de pornografía, espíritu de, no sé, de lo que le quieren llamar. De alcoholismo, el espíritu de... No, es mi carne. ¿Sí? Que a veces la dejamos ganar. Porque siempre va a estar la lucha carne contra espíritu. Así que, otro pasaje donde los cristianos, mis hermanos, primero que nada quería aclarar esto, los cristianos hemos sido liberados del dominio de Satanás. La palabra conlleva la idea de un rescate por alguien soberano, por alguien que dio en la cruz su vida. ¿Sí? Y otro pasaje donde se utiliza esta misma expresión para referirse al famoso poder de las tinieblas es Lucas 22, donde Jesús habló de las tinieblas que rodearon su arresto y pasión en los mismos términos. ¿Sí? Estas palabras se refieren a las fuerzas siniestras reunidas contra Él para un combate decisivo, pero en el ámbito espiritual. El poder de las tinieblas puede verse en sus efectos, y para aquellos hermanos que han sido liberados del poder de las tinieblas, estos efectos deberían de ser cada vez menos evidentes en nuestras vidas. ¿Cuántos aquí han recibido a Cristo? Lo has aceptado como tu Padre, como tu Dios. Entonces pasaste a ser hijo, ¿estamos de acuerdo? Si eres hijo y has recibido a Cristo, ¿quién mora en ti? El Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Y si mora en ti el Espíritu Santo, se supone que el poder de las tinieblas ya no está en ti. Entonces, ¿qué es lo que cada vez el Espíritu Santo te va a ayudar a no reflejar en tu vida? Uno, que el poder de la oscuridad nos adormece. Nosotros no tenemos por qué tener poder de oscuridad en nosotros. El poder de la oscuridad es experto en el ocultamiento. ¿Qué es? Ocultar, esconder el pecado,
o aquello que no queremos que los demás sepan que hacemos. El poder de la oscuridad aflige y deprime al hombre. Porque como estás afligido quiere decir que no confías en tu Dios. Pastor, entonces es malo de vez en cuando preocupar. No, pero llega un momento donde tienes que decir, Señor, lo pongo en tus manos. Preocupándome, no gano nada. Afligiéndome, no gano nada. Al contrario, me voy a enfermar. ¿Sí? Así que el poder de la oscuridad puede fascinarnos, hermanos, también. Ojo con eso, Puede llegar a fascinarnos, puede llegar a traernos cosas que nos puedan agradar. Te pongo un ejemplo. Poder de la oscuridad. Un hombre que es casado. En su trabajo hay mujeres que te puedan decir, de verdad, no hay nadie aquí que se llame aquí. Es un nombre de ella para no sacar a uno. Luis. ¿Verdad, Luis? Tú eres un hombre bien guapo, Luis. Yo no sé tu mujer cómo de verdad no te valora. No, yo tuviera un hombre como tú, Luis. No, hombre, yo sería la mujer más feliz del mundo. Y entonces Luis, si fuera un buen cristiano, ¿qué tendría que hacer? ¿Sabes qué? Mi esposa sí me valora, la amo y estoy muy feliz con ella. Pero si no es cristiano, voy a decir, sí, ¿verdad? Ya se lo he dicho. A ver qué día comemos tú y yo porque me caes bien. ¿Qué quiere decir, hermano? A ese hombre, yo no sé si va a andar con ella o no, pero lo que sí te puedo decir es que le gusta que otra mujer lo halague, le llama la atención, cae en la vanidad también, en el ego, porque aunque no esté guapo el hombre, pues como la mujer le dijo que es la máxima maravilla del mundo, ahora se siente tipo Luis Miguel combinado con Brad Pitt al mismo tiempo. Entonces, y ahora incluso, ojo con esto, va a tratar de platicar más seguido con ella, porque cuando ella platica con ella, su ego se alza. Entonces, ¿el poder de la oscuridad nos llega a gustar? Sí nos llega a gustar. Y ese es un ejemplo. Puedo poner ejemplos de dinero, puedo poner ejemplos de fama, de éxito laboral, de muchas cosas, hermanos, donde la oscuridad nos ciega y nos confunde. ¿Sí? Nos ciega y nos confunde. Así que el poder de la oscuridad, mis hermanos, también envalentona a algunos hombres. Pues si no te gusta, ¿sabes qué? Hasta aquí. Yo puedo solo. A esto hay que, si quieres ir, vete. Es un hombre que no está preocupado por conservar su familia, su matrimonio, no le importa si sus hijos van a sufrir un día o no. En ese momento él está valiente. Si quieres ir, adelante. A mí nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Y también, ¿por qué no? Pueden malentonar a las mujeres. ¿No? ¿Sabes que ya estoy harta? Me voy con mi mamá. Mi mamá ya me dijo, hija, el día que ese hombre te trate mal, aquí está tu casa. Ay, como les encanta esa frase, Yo todavía, mi hija no tiene ni novio todavía, pero a veces digo, el día que se case mi hija, le voy a decir, pues cásate bien, hija, y ve bien, porque aquí no vas a regresar. Para que le pienses. Y es que, hermanos, soy feo. Pastor no tiene corazón. Yo sé que en el fondo sí le voy a abrir la puerta, pero no es algo para andar exclamando, porque entonces le dices, pues total, cásate, y si no funciona, pues te vienes. No, hermanos, hay que hacerles ver que es una responsabilidad lo que van a hacer. ¿Sí? El paso que van a dar. No me molesta que lo hagas, me molesta que lo hagas sin pensar. Eso es lo que debes hacer. Entonces, nos envalentona. Y es poder de oscuridad, mis hermanos. Solamente que no se ve tan feo. Queremos ver el diablo y brujería y hechizos y un libro negro. Ahí no, también ahí hay oscuridad. También ahí está el diablito ahí metiendo la manita en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. ¿Sí? Así que, amados, Satanás aún nos tienta, pero no estamos bajo su poder. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo, no se confundan. No estamos bajo su poder. Debemos de luchar contra él. La lucha no va a acabar, hermanos. Va a permanecer y hay que pelear todos los días. La armadura hay que tenerla lista, pero no somos sus esclavos. ¿Sí? Él no es nuestro rey. Él no tiene ningún derecho sobre nosotros.
Cuando dice, el diablo me hizo pecar. No. O sea, el diablo manda en ti. El diablo puede hacer pecar a alguien que no tenga a Cristo. Pero ya vuelvo a recapitular, tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. No confundas rebeldía carnal con que el diablo hace todo. ¿Sí? Al rato ya casi le vas a decir a la mujer, reclámala al diablo, porque yo no soy así, fue el diablo el que me hizo pecar. No, ya veo a la mujer ahí llorando, por tu culpa, maldito diablo. ¿No? Así que el diablo no tiene la culpa de todo, hermanos. Pero no somos sus esclavos, no tiene derecho sobre nosotros. Nosotros no le obedecemos al diablo. ¿Sí? Nosotros no vamos a ceder a sus tentaciones si estamos bien agarrados de la mano con Jesús. Por eso es importante, hermanos, que no te aflojes ni tantito. Que no te aflojes ni tantito. El otro día veía, y es un ejemplo muy bueno, veía en internet, no sé en qué ciudad, un niño que se le soltó a la mamá en la calle y lo atropelló el carro. Y se me figuró este ejemplo. Así somos nosotros. Porque si tú te empiezas a aflojar los deditos de Jesús, te va a llevar lo que se atraviesa. Hay que agarrarse fuerte. ¿Qué le decimos a los hijos cuando están chiquitos? Agárrame bien, no te me sueltes. Y lo llevas bien agarrado, ¿sí o no? Tan rojo le dejamos las manos a los botes. Pero así debemos de estar. No podemos aflojar las manos tantito, hermano, porque al menor descuido te lleva. Y cuando te das cuenta, papá ya no está a tu lado, ya quedó por allá atrás, a 2 cuadras. ¿Sí? Y quieres regresar, y a veces el mismo diablo ya no te ve, o la misma carne ya no te ve. Así que mucho cuidado, hermanos, agarrémonos fuertes del Señor, ¿sí? Así que nos llevó, dice, al reino del Hijo de su amor. La palabra que traducimos, llevó, tenía un significado especial en el mundo, hermanos, antiguo. Cuando un imperio conquistaba a otro, fíjense bien, la costumbre era tomar la población del imperio derrotado y llevártela a la tierra del conquistador. Esa era la costumbre. Se iban como esclavos, ¿sí? Así que en ese sentido que Pablo dice que hemos sido llevados al reino de Dios. ¿Quién ganó la batalla? Dios. Entonces Dios le dice al diablo, a ver, estos ya son míos, se van para mi pueblo. Son esclavos míos y yo soy esclavo de Dios. Es hermoso ser esclavo de Dios, ¿sí? Así que en ese sentido, por eso dicen, nos llevó. Somos llevados al reino de Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, hermanos, hoy le pertenece a Cristo. Amén. El Hijo de su amor es una forma hebrea de decir el amado Hijo de Dios, en quien tenemos redención por su sangre. La redención, hermanos, implica la liberación mediante un rescate legal. El precio de nuestra liberación fue pagado nada más ni nada menos que con la sangre de Jesús. ¿Sí? Esta es una de las razones por las que invocar la sangre de Jesús, ojo, en el sentido correcto, no en sentido mágico, no en sentido supersticioso, ¿sí? Tiene mucha importancia en la guerra espiritual, hermanos. Demuestra la recepción de nuestra legítima redención. Una de las grandes cuestiones espinosas de la teología es ¿a quién se le pagó el precio? Algunos dicen que se le pagó a Dios el rescate, pero éramos prisioneros del reino de Satanás. Otros dicen que se le pagó a Satanás el rescate, pero ¿qué le debe Dios a Satanás? El perdón de los pecados, hermanos. La palabra traducida como perdón es la antigua palabra griega ápesis, que literalmente significa un desvío. Nuestro pecado y nuestra culpa son desviados gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Sí? Amén. Versículos del 15 al 20 es la meditación de Pablo sobre la persona y la obra de Jesús. Fíjense qué piensa Pablo de Jesús. Versículos del 15 al 20. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjense, Él es, mis hermanos, Él es, dice, comenzó, agradeciendo al Padre por su plan de redención, y no podía hacerlo sin pensar también en el Hijo, quien es el gran Redentor. Él es la imagen, dice, del Dios invisible. Quiere decir que en Jesús se hizo visible. Estoy viendo a Dios. No lo veía, pero cuando Él se hace carne, dice, ahora lo veo. Ya vamos ahí con dos. Entonces quiere decir que los dos son uno. Ahorita vamos a ir con el tercero, pero vamos a salir. Son uno. Dice, Él es la imagen visible de Dios. Amén. Así que la palabra traducida como imagen, hermanos, es la antigua palabra griega eikon. Expresaba dos ideas: semejanza, primero que nada, como la imagen en una moneda o el reflejo en un espejo, y también significaba manifestación, con la sensación de que Dios se revela plenamente en Jesús. Si Pablo hubiera querido decir, hermanos, que Jesús era simplemente semejante al Padre, hubiera usado la palabra antigua homóloma, que se refiere únicamente a una apariencia similar. Pero el término más contundente empleado aquí demuestra que Pablo sabía que Jesús es Dios. ¿Sí? Así como Dios Padre es Dios, significa que Jesús es la viva imagen del Dios Padre. Amén. El primogénito sobre toda la creación, primogénito, hermanos, la antigua palabra griega, protótokos, puede describir tanto la prioridad en el tiempo como la supremacía en el rango. Tal como la usó Pablo aquí, probablemente tenía en mente ambas ideas, que Jesús existía antes de todas las cosas creadas y que pertenecía a un orden supremamente diferente al de todas ellas. Dice, el título de primogénito no implica en absoluto, hermanos, que Jesús sea inferior a Dios, aclaro, ¿sí? De hecho, los antiguos rabinos llamaban al mismísimo Yahvé primogénito del mundo. Los antiguos rabinos usaban primogénito como un título mesiánico. Dios dejó, como hice primogénito a Jacob, así también haré primogénito al rey Mesías. ¿Sí? Porque en Él todas las cosas fueron creadas. No cabe duda, hermanos, de que Jesús es el autor de toda la creación. ¿Sí? Él mismo no es una criatura. Cuando contemplamos la maravilla, la gloria del mundo que Jesús creó, hermanos, lo adoramos y lo honramos aún más. Que nuestro mundo es hermoso. Que nosotros lo estemos destruyendo es otra cosa. Pero el mundo es hermoso. La vida es hermosa. Es el regalo que Dios nos ha dado. Los cometas, fíjense bien, ¿ustedes creen que hay casualidades en el sistema solar, en la Tierra, en nuestro cuerpo, hermanos? Está hecho perfectamente. Se los digo así, perfectamente. Los cometas dejan estelas de vapor de hasta 10,000 millas de largo. Si se pudiera capturar ese vapor y meterlo en una botella, la cantidad de vapor en la botella ocuparía menos de 1 pulgada cúbica en el espacio. ¡Qué exactitud! Los anillos de Saturno tienen una circunferencia de 500,000 millas, pero solamente un pie de espesor. ¿Quién lo hizo? También. La Tierra viaja alrededor del Sol a una velocidad aproximadamente 8 veces mayor que la de una bala disparada por un arma. ¿Ves? Hay más insectos en 1 milla cuadrada de terreno rural que seres humanos en toda la Tierra. Un solo cromosoma humano
contiene 20,000 millones de bits de información. ¿Cuánta información es esa, hermano? Si se escribiera en libros comunes, en lenguaje común, más o menos ocuparía unos 4,000 volúmenes. Hermanos, dice, ya sean tronos, dominios, principados o potestades, como se demostrará en el resto de la carta, que la vamos a terminar de leer, obviamente. La herejía, hermanos, colosense parecía estar fascinada con una elaborada angeología que en la práctica situaba a los ángeles como mediadores entre Dios y el hombre. Pablo enfatizó que independientemente de la jerarquía de los seres espirituales que existan, Jesús los creó a todos, ¿sí? Y en última instancia, todos responden ante Él, ¿sí? Él es antes, dice, de todas las cosas. ¿Quién es el principio, hermanos? Siglos después de Pablo, un maestro peligroso, aunque popular, llamado Arrio, no sé si algunos han oído de él, Arrio afirmó que Jesús no era Dios y que hubo un tiempo en que no existió. Pablo comprendió correctamente e insistió que Jesús es antes de todas las cosas y que incluso Dios es el principio, ¿sí? Como cuando toda creación necesariamente existe en el tiempo, tuvo un comienzo, hermanos, y hubo una duración infinita en la que no existió. Todo lo que existió antes o con anterioridad a esto puede ser parte de la creación. Y el ser que existió antes de la creación y antes de todas las cosas, toda existencia de cualquier tipo debe ser el Dios eterno, hermanos. Pablo dice que Jesucristo fue antes que todas las cosas. Por lo tanto, el apóstol concibió a Jesucristo como verdadero y esencialmente el Dios. Y en él todas las cosas consisten. La idea de que Jesús es a la vez el principio unificador y sustentador de toda la creación, mis hermanos, ¿sí? Por lo tanto, Dios como preservador es tan necesario para la comunidad como fue que Dios creador para la creación original. Pero este poder preservador o continuo se le atribuye aquí a Cristo, cabeza del cuerpo, la iglesia. Y esto describe la relación que tiene Jesús, hermanos, con la iglesia. Aquí la cabeza probablemente se refiere al papel de Jesús como origen de la iglesia, así como nos referimos, por ejemplo, a la cabecera de un río. Ahí empieza, con Jesús comienza la iglesia, ¿sí? Así que plenitud, y eso te traduce también, hermanos, a una forma de decir que Jesús es verdaderamente Dios. La palabra plenitud era un término técnico reconocido en teología que denotaba la totalidad de los poderes y de los atributos divinos de Cristo. Porque el Padre le plació que en él habitara toda la plenitud, ¿sí? Hermanos, hay una palabra completamente diferente que se usa para el sentido en lugar de una morada temporal. Pablo quería enfatizar la idea de que Jesús no era un Dios temporal, sino que es un Dios permanente. Dos palabras poderosas, hermanos. Plenitud, una palabra sustancial, completa y expresiva en sí misma. Y todo, una gran palabra que lo abarca todo. Cuando se combinan en la expresión toda plenitud, tenemos entonces ante nosotros una riqueza de significados, ¿sí? Así que, así la frase, en él mora toda la plenitud, reúne un gran clímax. Las afirmaciones anteriores, imagen de Dios, primogénito de toda la creación, creador eternamente preexistente, cabeza de la iglesia, vencedor de la muerte, primero en todo. En esta cumbre, hermanos, nos detenemos, como Juan, contemplando desde Cristo en su plenitud divina hasta la manifestación de esa plenitud divina en la redención que fue consumada en el cielo. La plenitud, hermanos, se encuentra en Jesús, no en una iglesia, no es un sacerdocio, no en un edificio, no en un sacramento, no en los santos, no en un método, no en un programa, sino en Jesucristo mismo, ¿sí? Se encuentra en Él como un punto de distribución para quienes anhelan más de Dios y de todo lo que en Él puedan encontrar, que es Jesucristo, hermanos. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Es la obra intercesora, hermanos.
mediante la sangre de la cruz, una vez más observamos dónde se estableció la paz. Nosotros, hermanos, no hacemos las paces con Dios por nuestra cuenta, sino que Jesús hizo la paz con nosotros mediante la obra en su cruz. Y termino con esto. Sin embargo, no debemos considerar la sangre de Jesús de manera supersticiosa, como lo dije hace rato. No es una poción mágica, ni es la sangre literal de Jesús, aplicada literalmente lo que nos salva o lo que nos purifica. ¿Sí? ¿Alguien te ha echado sangre de Jesús a ti aquí en la frente, en la cabeza? No, ¿verdad? Así que no es literal lo que nos salva. Lo que nos salva nos purifica, hermanos. Si así fuera, entonces imagínense los soldados romanos que les salpicó sangre cuando lo estaban crucificando, se habrían salvado automáticamente porque les cayó la sangre de Jesús. Ahí sí, literalmente, ¿verdad? Así que no es así. La cantidad real de moléculas de la sangre literal de Jesús limitaría el número de personas que podrían salvarse, hermanos. ¿Sí? No le iba a alcanzar su sangre a Jesús para salvar a todo el mundo. Así que la sangre de la cruz, hermanos, nos habla de la muerte real y física de Jesucristo en nuestro lugar, en nuestro favor ante Dios. Esa muerte literal en nuestro lugar y el juicio literal que soportó en nuestro favor, hermanos, es la que hoy nos ha salvado. Esa sangre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hablado hoy a nuestras vidas con este comienzo de este capítulo 1 del libro de Colosenses, Señor. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por amarnos tanto, Señor, aún sin merecernos. Gracias por tu gracia, Señor, que nos das. Bendito seas, Padre. Que esta palabra, Señor, se añada en lo más profundo de nuestro corazón y crea y haga fruto, Padre. No solamente para nosotros, sino también para poder llevar y compartir a otros de este alimento tan sagrado que tú nos das. El verdadero pan de vida, hermano. El verdadero pan de vida, Señor, que es tu palabra. Gracias, Jesús. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.